Un saludo cordial. En esta oportunidad estaremos tratando sobre 5 temas, que sería la fase de instrucción, la primera declaración, auto de procesamiento, intimación de hechos de parte del Ministerio Público y las medidas de coerción. En esta fase preparatoria al proceso penal inicia con el consentimiento de la noticia criminis, compuesto por los actos eminentemente investigativos que, como su nombre lo indica, preparan y construyen las evidencias, informaciones o pruebas auténticas que permitirán establecer la existencia del delito y la participación del imputado y que posteriormente servirán al fiscal del Ministerio Público para formular la acusación y la petición de apertura del juicio penal contra el procesado ante el juez de primera instancia penal contralor de la investigación. Estos actos, que constituyen la base del requerimiento fiscal, tratan de analizar si existe una sospecha suficiente de que el imputado ha cometido el hecho punible investigado, bastando para el progreso de la acción solo habilidad positiva y no la certeza que sí se requiere para una sentencia de condena. Esta fase importa no solo por lo dicho, sino porque el fiscal del Ministerio Público no realiza completamente esta fase de investigación, es decir, que no reúne la materia probatoria, no proporciona los suficientes elementos de convicción para fundamentar la acusación contra el imputado. Se da la posibilidad de que el proceso finaliza mediante el sobreseimiento, la clausura provisional o bien el archivo, según sea el caso. Sustancialmente, durante este periodo preparatorio se realizan 4 tipos de actividades, las cuales serían las actividades de pura investigación, decisiones que influyen sobre la marcha del procedimiento, anticipos de prueba, es decir, que prueba que no puede esperar a ser producida en el debate, decisiones o autorizaciones vinculadas a actos que pueden afectar garantías y derechos procesales normados por la Constitución. En esta fase investigativa está encomendada por mandato legal al Ministerio Público y se da estrictamente en los delitos de acción pública, ya que los procedimientos utilizados en los delitos de acción privada son distintos a este, pero cuando es el agraviado quien persigue y desarrolla esta fase, convirtiéndose en protagonista del proceso penal para luego plantear su querella exclusiva directamente ante el tribunal de sentencia. En síntesis, se deberá reiterar que la fase preparatoria comprende al conjunto de actividades tendientes a desarrollar a la investigación, para luego formular la acusación y la petición de apertura del juicio penal contra el acusado. Pues en esta fase se comprende desde una simple información de apertura del juicio penal en contra del acusado. Esta fase comprende la información de prueba anticipada según lo amerita el caso, y por mandato legal corresponde desarrollarla al Ministerio Público, en quien el Estado delega la facultad de ejercer la persecución penal en los delitos de acción pública. El proceso preparatorio en nuestra legislación. La base legal de esta fase preparatoria lo contempla el artículo 309 al 323 del Código Procesal Penal, en su capítulo 4, así como el artículo 251 de la Constitución Política de la República. El Ministerio Público actuará en esta etapa a través de sus fiscales de distrito, sección, agentes fiscales y auxiliares fiscales de cualquier categoría previstos en la ley, quienes podrán asistir sin limitación alguna a los actos jurisdiccionales relacionados con la investigación a su cargo, así como las llamadas diligencias de cualquier naturaleza que tiendan a la averiguación de la verdad, estando obligados todas las autoridades o empleados públicos a facilitarles la realización de sus funciones. Por consiguiente, el Ministerio Público está obligado a practicar todas las diligencias de investigación, incluyendo evidencias, vestigios, informaciones o bien pruebas auténticas. No obstante, el sistema procesal penal se encuentra inspirado en el sistema acusatorio,
y es el órgano oficial al quien constituye el pilar principal que fundamenta la investigación. Una norma que merece ser analizada es el artículo 319 del Código, el que otorga al Ministerio Público la facultad de impedir que una persona perturbe el desarrollo de algún acto de investigación. También le faculta mantener a esa persona bajo custodia hasta la finalización de la referida investigación. En este presupuesto legal se evidencia que el órgano estatal puede aprehender y mantener en custodia a una persona, lo que a juicio del autor viola flagrantemente garantías constitucionales de cualquier ciudadano. Como segundo punto, les estaré explicando o dando a conocer lo que es la primera declaración. La declaración indagatoria o primera declaración del imputado. Pues la declaración del imputado es un acto procesal por el cual éste emite una declaración de consentimiento sobre los hechos que se le imputan como consecuencia de un interrogatorio jurisdiccional y encaminado a formar su conocimiento sobre la verdad de los hechos en que ha de fundarse su decisión sobre el objeto del proceso. La legislación regula derechos constitucionales y además leyes que protegen al imputado. Dentro de la legislación que regula la primera declaración del imputado encontraremos que la ley suprema de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, la Constitución Política de la República, la cual establece lo relativo a la detención legal. La citada ley en su artículo 6 establece que ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. Asimismo, el artículo 8 de la misma Constitución nos indica que los derechos del detenido le deberán ser informados al momento de su detención de manera que le sean comprensibles, indicándosele que podrá proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. Otro derecho muy importante es que el detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente, entendiéndose esta declaración como la primera declaración del imputado o la denominada declaración indagatoria. Forma de primera declaración del imputado. La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 9 da las primeras directrices de cómo y ante quién debe presentarse la primera declaración del imputado, al indicarse que se hará ante autoridad judicial competente y dentro del plazo de 24 horas, cuando haya sido aprehendido. Otro de los derechos que posee el imputado es que no podrá ser conducido a lugares de detención, arresto o detención de distintos de los que están legal y públicamente destinados al efecto, salvaguardando de esa forma su integridad física, moral y jurídica. Esto solo prevé el artículo 10 de la Carta Magna. Además, establece el artículo 6 de la misma que los detenidos deberán ser puestos a disposición de autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. Además, las personas detenidas por faltas o infracciones no podrán permanecer en ese estado si su identidad puede establecerse mediante documentación por el testimonio de persona de arraigo o por la propia autoridad, según el artículo 11 del mismo cuerpo legal. Uno de los derechos más importantes para el imputado es el de la defensa, contenido en el artículo 12 de la Constitución Política de la República, que prescribe que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente. Y preestablecido, ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Así, para que a una persona se le pueda dictar auto de prisión, deberá de haber
formación de la comisión de un delito y que concurren motivos suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido. Otro de los derechos del imputado, y quizás el más importante, es la presunción de inocencia, que significa que toda persona es judicialmente considerada como inocente mientras no se le haya declarado responsable en la sentencia debidamente ejecutoriada, y las partes del proceso pueden conocer las actuaciones del mismo basándose en el principio de publicidad procesal. Cabe resaltar esta pregunta: ¿quién es el imputado? También se le llama sindicado, procesado o acusado. Es toda persona a quien se le señale de haber cometido un hecho delictuoso, a diferencia del condenado, que es la persona sobre quien ha recaído una sentencia condenatoria firme. La declaración del imputado se le puede determinar en un sentido amplio como cualquier declaración o manifestación del imputado que desempeñe una función probatoria y que tienda a convencer al juez de la existencia o inexistencia de un hecho procesal determinado. Entiéndase esta declaración como el hecho que el imputado expresa sobre su conocimiento del hecho que se le imputa y sobre su participación o no en el mismo y sus diferentes situaciones. Es respecto al imputado un medio de información y defensa, y respecto al juez representa un lado de un deber de contestación de la acusación, y por otro un medio que, sin tener por sí mismo carácter de prueba, suministra elementos útiles para la comprobación de la verdad. Las advertencias legales preliminares a la primera declaración. Entre las advertencias legales se encuentran que se comunicará detalladamente al imputado el hecho que se le atribuye a las circunstancias de tiempo, lugar y modo, en la medida conocida, su calificación jurídica provisional, un resumen de los elementos de pruebas existentes y las disposiciones penales que se juzguen aplicables, al igual que la advertencia de que se podrá abstener de declarar y tal decisión no podrá ser utilizada en perjuicio. Estas se encuentran contenidas en el artículo 81 del Código Procesal Penal. Pues el desarrollo de la primera declaración del imputado, según el artículo 82 del Código Procesal Penal, el desarrollo de la primera declaración del imputado. El artículo 82 del Código Procesal Penal establece que, iniciada la primera declaración, se invitará al imputado a dar su nombre, apellido, sobrenombre o apodo si tuviere, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, principales lugares de residencia anterior y condiciones de vida. Inmediatamente después se le dará la oportunidad de que declare sobre el hecho que se le atribuye y para que indique los medios de prueba cuya práctica considere oportuna. Asimismo, podrá dictar su propia declaración. Un aspecto de gran importancia dentro de la declaración del imputado ante el juzgado de instancia o de paz, según el caso, es que tanto el Ministerio Público, a través del fiscal encargado del caso, como el abogado defensor, tiene facultad para dirigir al sindicado las preguntas que estimen convenientes y siempre respetando los parámetros que establece la ley, con la venia de quien presida el acto. En la misma forma, el juez o miembros del tribunal competente también pueden preguntar, por lo que en dicha declaración el sindicado responderá a las interrogantes que se le realicen los sujetos procesales indicados, siempre respetando todos los derechos y garantías que le otorga la ley. Dentro del procedimiento preparatorio en el Ministerio Público, la declaración del sindicado constará en acta que reproducirá lo que suceda en la audiencia y la declaración, en lo posible con sus propias palabras, firmando todos los presentes o dejando la impresión de su huella digital, de su dedo pulgar de la mano derecha, y en audiencia de este de su otro pulgar u otro dedo de su mano, los que no puedan firmar. La persona que rehusare firmar o dejar la impresión de que su huella digital podrá hacerlo, ya que si se obligara sería una violación de sus derechos, debiéndose hacer constar en el acta de tal circunstancia, según el artículo 83 del Código Procesal Penal. Según el artículo 87 del Código Procesal Penal, si el sindicado hubiere sido aprehendido, se dará aviso inmediatamente al juez de primera instancia o al juez de paz en su caso,
para que declare en su presencia dentro del plazo de 24 horas a contar desde su aprehensión. El juez proveerá los medios necesarios para que en la diligencia pueda estar presente un defensor durante el procedimiento intermedio. Si lo pidiere el imputado, la declaración será recibida por el juez de primera instancia. Durante el debate también podrá el imputado hacer la declaración que considere pertinente, si así lo desea, en la forma prevista por el artículo 370. El imputado podrá declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea pertinente y no parezca solo como un procedimiento dilatorio o perturbador. Durante el procedimiento preparatorio, el sindicado podrá informar espontáneamente al Ministerio Público acerca del hecho delictivo que se le atribuye, pero deberá ser asistido por abogado de su elección o por defensor público. La información rendida por el imputado ante el Ministerio Público. Al iniciar este título es necesario hacer la salvedad que la primera declaración del imputado solo puede llevarse a cabo en un juzgado de paz o un juzgado de primera instancia. Sin embargo, puede declarar el imputado antes del Ministerio Público como información espontánea, ya que este es el órgano que tiene a su cargo la averiguación de la verdad por medio de sus procedimientos de investigación y está legitimado por la ley para que este tipo de actos del imputado, tomando en cuenta que deberá reunirse las garantías, formalidades y derechos que determina la ley, ya que el proceso puede iniciarse por medio de una denuncia o una querella, la representación espontánea de oficio por el Ministerio Público o una prevención policial, y que todas estas de algún momento puedan derivar en un orden de aprehensión, lo que ocasionará la primera declaración del imputado en la forma que se ha venido exponiendo a lo largo de la presente investigación, o bien a través del Ministerio Público se cite al imputado para conocer la versión de los hechos que se les indican. Cabe resaltar que el imputado, aunque haya declarado en el Ministerio Público, si por medio del fiscal a cargo de la investigación se solicita la aprehensión del mismo y el juez la otorga, o bien el mismo juez contralor la ordena, al momento de ser aprehendido el mismo, será puesto a disposición del juzgado competente dentro del plazo y en la forma que establece la ley para que declarare, y esta será su primera declaración. En la misma forma, aunque no haya sido aprehendido, el juzgado lo podrá citar y la declaración que preste ante el juzgado competente se tomará como su primera declaración, ya que es el órgano competente para recibirla y el que tiene el poder jurisdiccional para realizar tales actos, teniendo el Ministerio Público facultades dentro de la investigación de recibir declaraciones de los imputados antes de que realicen su primera declaración, lo que permitirá al fiscal continuar con su investigación en un sentido u otro respecto al imputado. Por lo que a dicha declaración no puede considerarse con todos los efectos de una primera declaración del imputado o declaración indagatoria, ya que la misma debe ser prestada ante el órgano competente. Si se le considera como una diligencia realizada ante el Ministerio Público en que el imputado se manifiesta en relación a los hechos que se le atribuyen la forma y haciendo uso de todos los derechos que se le otorga por la legislación respectiva. De ello puede derivarse que si la misma no aporta elementos que lo afecten, solicita ninguna medida coercitiva, pero sí puede ser determinante para enderezar la investigación hacia otra persona. Al comparecer ante el Ministerio Público, el sindicado, antes de comenzar las preguntas, se le comunicará detalladamente el derecho que se le atribuye con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, en la medida conocida, su calificación jurídica provisional, un resumen de los elementos de prueba existentes y la disposición personal que se juzguen aplicables. En igual forma, se le advertirá que puede abstenerse de informar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio, pero se le invitará a que informe haciéndole las salvedades del caso. En las declaraciones que se presente durante el procedimiento preparatorio será
instruido acerca de que se puede exigir presencia de su defensor y consultar con él la actitud de asumir antes de comenzar la declaración sobre el hecho. El desarrollo se lleva a cabo en la misma forma que se indicó para la declaración del imputado ante el juzgado de primera instancia o juez de paz y conforme a lo establecido en el artículo 82 del Código Procesal Penal, tanto el Ministerio Público por medio del fiscal o auxiliar fiscal, así como el defensor tendrán facultad para dirigir al sindicado las preguntas que estimen convenientes. Es reconocido en el sistema guatemalteco y en la forma del procedimiento que el imputado informará ante el Ministerio Público, que es el encargado de hacer la averiguación, que en esta etapa solo es un ente investigador sin perjuicio de que posteriormente pueda constituirse en el acusador del mismo. En este aspecto del imputado estará informando bajo los apercibimientos de la ley a quien puede ser su acusador eventualmente, con lo cual el mismo imputado estaría brindándole elementos para fundar la acusación. La declaración del imputado dentro del procedimiento preparatorio. El artículo 83 del Código Procesal Penal establece que durante el procedimiento preparatorio la declaración del sindicado constará en el acta que producirá lo que suceda en la audiencia y la declaración en lo posible con sus propias palabras. En este caso, el acto finaliza con la lectura y la firma del acta por todos los que han intervenido. Si se abstuviere a declarar total o parcialmente, se hará constar en el acta. Si se rehusare suscribirla, se consignará el motivo. Si no supiere o no pudiere firmar, imprimirá la huella digital de alguno de los pulgares u otro dedo. Lo que se hará constar en el acta. De lo anterior se deriva que tanto el Ministerio Público como en los juzgados competentes se observan los derechos que tiene el imputado de abstenerse de declarar. Además, se consignan los supuestos que podría acarrear la negativa a suscribir el acta, en la cual se consignará el motivo o el caso de que sepa o no sepa firmar. El señalamiento del día y la hora para presentar la primera declaración del imputado. Otro de los aspectos que se deben puntualizar dentro de lo referente a la declaración del imputado en el Ministerio Público es que durante el procedimiento preparatorio se le comunicará verbalmente al defensor el día y la hora en que se le tomará la declaración al sindicado. Se podrá permitir con anuencia de la asistencia del querellante o de las partes civiles. Todos los concurrentes podrán indicar las inobservancias legales en que incurra el acto o protestar en su caso, en lo que se consignará en diligencia. Quienes hubieren concurrido o no hubieren presenciado el acto podrán leer el acta y ejercer el derecho previsto anteriormente en forma inmediata a su terminación, según el artículo 89 del Código Procesal Penal. El interrogatorio que se le realizará serán en los términos que ya se expusieron y las preguntas serán claras y precisas. No están permitidas las preguntas capciosas o sugestivas y las respuestas no serán instadas perentoriamente. Asimismo, podrán participar en este interrogatorio el fiscal que dirige la investigación, cumpliendo con las disposiciones que señala la ley. La citación o conducción del imputado. Dentro del capítulo referente a las medidas de coerción, se establece que cuando fuere necesaria la presencia del sindicado, se dispondrá su citación o conducción según el artículo 255 del mismo cuerpo legal, dependiendo de las circunstancias del caso y cuando así lo considere el juez. Puede ordenar su conducción por fuerza pública a efecto de que preste su declaración. Las facultades policiales, como ya se estableció, los órganos encargados de percibir la primera declaración del imputado podrá ser por los jueces de paz, los jueces de primera instancia, así como las informaciones rendidas por el mismo. En el Ministerio Público, según el caso, asimismo, el ordenamiento procesal penal restringe las facultades de otros órganos auxiliares para que no se cometa una violación al procedimiento, como se determina en el artículo 88 del Código Procesal Penal,
que establece que la policía solo podrá dirigir al imputado preguntas para constar su identidad para las advertencias y condiciones establecidas en la ley. Deberá asimismo instruirlo acerca de qué podrá informar al Ministerio Público o declarar ante el juez según el caso. Dentro del proceso penal guatemalteco se regula lo referente al caso en que hubieren de prestarse varias declaraciones, o sea, varios imputados, y en el artículo 89 del Código Procesal Penal establece que cuando hubieren varios indicados se recibirán las declaraciones, evitando que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas, debiéndose observar en los juzgados competentes, así como el Ministerio Público, las reglas descritas. De la declaración prestada ante juzgado competente y la prestada ante el Ministerio Público, como ya se determinó a lo largo de la presente investigación, los órganos ante quienes puede prestar la primera declaración el imputado son los juzgados de paz y los juzgados de primera instancia. Según sea el caso y ante el Ministerio Público, el imputado podrá comparecer a informar por primera vez dentro del proceso, pero se deben observar las consideraciones explicadas dentro del presente capítulo. Pues cabe hacer mención que la primera declaración del imputado se lleva a cabo tanto en los juzgados como la información rendida ante el Ministerio Público debe de llenar todas las formalidades que para cada caso requiere, ya que esta declaración es de vital importancia para la tramitación del proceso penal. Tanto la declaración del imputado prestada en los juzgados competentes como la información rendida ante el Ministerio Público deben de revestir las mismas formalidades, aunque varíen en la etapa procesal en que son prestadas. Si ya existe un proceso en un juzgado o simplemente se encuentra el mismo en el Ministerio Público, es de resaltar que dichas declaraciones tienen repercusión dentro del proceso penal y son de amplia importancia en el mismo, por lo que se debe de cumplir con las disposiciones legales al momento de recibirlas. Para el imputado, así como para el Ministerio Público, para la defensa, el querellante, el actor civil y el tercero civilmente demandado, así como para el tribunal, el derecho que tiene el imputado a elegir un traductor o intérprete de su confianza para que lo asista durante sus declaraciones, en los debates o en cualquier otra audiencia, según el artículo 90 del Código Procesal Penal. Cuando no comprenda correctamente el idioma oficial y no haga uso del derecho establecido, se le asignará de oficio un traductor o intérprete para esos actos. Igualmente, para el caso de que fuere sordomudo, que no puedan expresarse por escrito, todo ello según el artículo 142 del Código Procesal Penal. De esta forma se llevará a una manera más eficaz la primera declaración del imputado y su forma cumplirá con los requisitos de la ley para que puedan crear convicción en el juzgador. Al efecto se hace referencia a lo contenido en el artículo 142 del Código Procesal Penal, que establece que dentro de la actividad procesal se debe de respetar el idioma de la siguiente forma. Los actos procesales serán cumplidos en español. Cuando una persona se exprese con dificultad en este idioma, se le brindará la ayuda necesaria para que el acto se pueda desarrollar. La exposición de personas que ignoren el idioma oficial o a quienes se les permita hacer el uso de su propio idioma, de un sordomudo o que no sepa darse a entender por escrito y los documentos o grabaciones en lengua distinta o en otra forma de transmisión del conocimiento, solo tendrán efectos una vez realizada su traducción o interpretación según corresponda. Los actos procesales deberán también realizarse en idiomas indígenas y traducidos al español simultáneamente. En este caso, las actas y resoluciones se redactarán en ambos idiomas. En cuanto a las declaraciones e interrogatorios, el artículo 143 del Código Procesal Penal establece que las personas serán interrogadas en español o por medio de un traductor o de un intérprete. Cuando corresponda, el tribunal podrá permitir expresamente el interrogatorio directo en otro idioma o forma de comunicación. Las personas que declaren o no consultaran notas o documentos salvo que sean autorizadas para ello.
Como número 3, el auto de procesamiento. Es el acto procesal consistente en una resolución a través del cual el juez que controla la investigación liga al proceso penal al o a los indicados, indicando expresamente el o los tipos penales por los cuales quedan sujetos, fijando el o los hechos por los cuales se les perseguirá penalmente en adelante. Los fines del auto de procesamiento tienen varios fines, a saber, cómo ligar al sindicado al proceso, es decir, vincularlo a causa penal hasta que ésta finalice. 2. Individualizarlo plenamente con todos sus datos de identificación personal. 3. Fijar los hechos por los cuales se inicia el procedimiento penal en su contra. 4. Darle el hecho o hechos descritos en su contra una o varias calificaciones jurídicas consistentes en delitos de la parte especial según el Código Penal y fundamentar la decisión con los razonamientos de derecho y motivos de hecho en los cuales se basa tal decisión. Los efectos del auto de procesamiento. De acuerdo al artículo 322 del Código Procesal Penal, los efectos del auto de procesamiento son los siguientes. Primero, ligar el proceso a la persona contra quien se emita. Segundo, concederle todos los derechos y recursos que este código establece para el imputado. Tercero, sujetarlo a sí mismo a las obligaciones y prevenciones de que el proceso se deriven, inclusive en el embargo precautorio de bienes, y sujetar a la persona civilmente responsable de las resultas del procedimiento. De esta manera nos introducimos a través de las medidas de coerción y el auto de procesamiento al mundo de las impugnaciones en el proceso penal guatemalteco en el capítulo a continuación. Como número 4, la intimación de hechos de parte del Ministerio Público. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió que el principio de intimación es el que da lugar al derecho de todo imputado a ser instruido de cargos, es decir, que puesto a conocimiento de la acusación desde el primer momento es obligación de todas las autoridades que intervienen en el proceso, el juez principalmente, instruir de cargos y advertir de sus derechos constitucionales a todo imputado mediante la relación oportuna, expresa, precisa, clara y circunstanciada de los hechos y sus consecuencias legales. El principio de imputación es un derecho a una acusación formal. Necesariamente debe cumplirse a cualquiera de que se pretenda someter a un proceso. Es pues un deber del Ministerio Público, aún inicialmente y después de este y del juez, y comprende los de individualizar al imputado, describir detallada, precisa y claramente el hecho de que se le acusa, y hacer una clara calificación legal del hecho señalado, señalando los fundamentos del derecho de la acusación y la concreta pretensión punitiva. La imputación de un delito consumado necesariamente implica describir los actos de ejecución, de modo que al intimar e imputar el hecho se acusa la ejecución y la consumación, y si durante el juicio oral se estima probado el intento, únicamente es posible reducir el radio de la acusación a una tentativa. Sin embargo, no es posible al revés, cuando ello implica una modificación de los hechos y agregar algunos no contenidos en la acusación, pues se añaden elementos de hecho, o sea, resultado y daño al bien jurídico, que no fueron intimados ni imputados. Por último, las medidas de coerción personal posteriores a la declaración del imputado, la prisión preventiva y el auto de procesamiento y las medidas sustitutivas. La decisión del juez tras la declaración del imputado, una vez que el imputado ha sido puesto a disposición del juez y éste le haya tomado declaración en sentencia del abogado y habiendo oído la petición del fiscal, decidirá sobre su situación personal. El juez podrá decidir primero cuando existan indicios racionales de que el imputado haya cometido un hecho delictivo y existiendo peligro de fuga o de obstaculización de la verdad que solo pueda evitarse a través de la prisión preventiva. El juez ordenará a la misma a raíz del decreto 32-96 de reforma al Código Procesal
también deberá ordenar la prisión si la imputación se da por alguno de los delitos enumerados en el artículo 264 del Código Procesal Penal. Cuando existan indicios racionales de que el imputado haya cometido un hecho delictivo y existiendo peligro de fuga o de obstaculización de la verdad y estos no puedan evitarse con una medida sustitutiva, el juez fijará. Tercero, cuando existan indicios racionales de que el imputado haya cometido un hecho delictivo pero no exista peligro de fuga ni obstaculización de la verdad, el juez ordenará la libertad con la simple promesa de prestación por parte del sindicado. Cuarto, cuando no existan indicios racionales de que el imputado haya cometido un hecho delictivo, el juez dictará falta de mérito y ordenará la libertad del sindicado. La falta de mérito solo resuelve la situación personal del imputado, pero no produce ningún efecto de cosa juzgada. No debe confundirse con un sobreseimiento. Podría darse la situación de que el juez dictase falta de mérito, el fiscal continuase la investigación y solicitase con nuevas pruebas la prisión preventiva. Gracias por su atención.